Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. En medio de una fuerte disputa con el gobierno por las medidas para contener el avance de la pandemia de COVID-19, el Frente Amplio sufrió el viernes pasado un sacudón fuerte. Temprano en la mañana comenzó a circular una entrevista que el secretario político del Frente Amplio, Rafael Michelini, había concedido a la revista Caras y Caretas. En esa nota, Michelini declaró que si el Parlamento no extiende el plazo para recolectar firmas a efectos de convocar a un referéndum contra la ley de urgente consideración, los militantes van a salir igual a los barrios y van a aglomerarse. Inmediatamente varios dirigentes del oficialismo salieron a criticar a Michelini y llegaron a tildar sus dichos de amenaza. Dentro de la izquierda, la situación provocó una gran incomodidad. Incluso hubo dirigentes frenteamplistas que salieron a desmarcarse públicamente. Muy pocas horas después, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, encabezó una conferencia de prensa donde comunicó que Michelini dejaba su cargo. Quiero anunciar que el compañero Rafael Michelini no va a continuar en la Secretaría Política del Frente Amplio. Esto no significa en absoluto un cuestionamiento a la trayectoria, al valor político del compañero Rafael Michelini, sino que entendemos que las declaraciones fueron infelices, no representan efectivamente el pensamiento y la acción del Frente Amplio. ¿Qué impacto tiene este cambio en la dirección del Frente Amplio? ¿Cómo se ve desde la 1001 la situación actual de la coalición de izquierdas? Vamos a conversarlo con el senador Óscar Andrade. Senador Andrade, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Emiliano? Un gusto. Tenemos unos cuantos temas para conversar, pero empecemos por ahí, por lo que yo señalaba en el arranque. Llamó la atención la velocidad de respuesta del Frente Amplio para desplazar a Michelini. Yo no recuerdo antecedentes de una decisión tan fulminante. ¿Por qué se procedió así? Bueno, yo creo que puede tener que ver con el contexto. Hay un contexto de una extraordinaria sensibilidad con el tema de la pandemia. Uruguay está atravesando la peor de las crisis y creo que hay algunas declaraciones en particular que complican, que no se debieran producir. Pongo este caso de Michelini, creo que hay otras. Yo qué sé. ¿Qué otro ejemplo? Hace algunas semanas tuvimos al ministro de Turismo diciendo alegremente, como el venado en la pradera, que podía llevar tu burbuja departamento por departamento contra todas las recomendaciones científicas y que eso le parecía bien. Ahí está hablando de declaraciones del otro lado, entre comillas, del oficialismo. Declaraciones que se han dado, voy a poner un ejemplo, creo que el más contundente, que es el de Alfie. Alfie, en medio de la situación más dramática, cuando arranca la ola noviembre, diciembre, enero, se le ocurre salir a sostener, fíjate el tamaño de la barbaridad, que en realidad lo que había que tener cuidado es que los trabajadores cantaban positivo para pedir licencia. O sea, en un momento donde más que nunca la comunicación del gobierno tendría que estar dirigida a que apenas tuvieras alguna duda, apenas tuvieras alguna sospecha, no te demores en ir a tu prestador de salud, ¿no? O sea, cuando la comunicación tendría que ser más estricta que nunca, porque por primera vez estamos enfrentando una ola, tuvimos voceros de gobierno sosteniendo que había que llevar la burbuja por todas partes. Por suerte Radio después trató de aclarar en la conferencia el disparate que implicaba esto desde el punto de vista científico, o en vez de recomendar a los trabajadores que denuncien protocolos incumplidos o que rápidamente vayan al prestador de salud, poniendo la sospecha en el lado del trabajador, cargándole al trabajador. Imaginemos un trabajador que es nuevo en un lugar. Las dudas que debe tener ese trabajador para avisar que quizás tuvo un contacto de segundo o tercer orden en un centro de trabajo, las dudas. Está bien, sí. Ha habido declaraciones no apropiadas en distintas tiendas políticas. En medio de una circunstancia de crisis y tenés una alta responsabilidad, es medio lógico que se asuma que no tiene que ver esa declaración con la responsabilidad, más en un tema de tanta sensibilidad. Están muriendo cientos de uruguayos en los últimos días, ¿no? Pero estábamos hablando de una declaración de un dirigente del Frente Amplio y mi pregunta era, claro, ¿por qué una respuesta tan drástica, una decisión tan fulminante? ¿Es una señal de la etapa de autocrítica que el Frente Amplio está recorriendo? ¿Están cambiando procedimientos con respecto a cómo se manejaban estas situaciones antes? A ver, nosotros tenemos un debate profundo en varios niveles.
Una parte del debate tiene que ver con el divorcio que existe entre el gobierno y la comunidad científica, que empezó a traslucirse en diciembre del año pasado, que es cada vez más contundente a partir de febrero de este año. Y la ausencia, aparte de ese divorcio con la comunidad científica, con los médicos, con las sociedades científicas que nos mostraron varias veces el diario del lunes para evitar esta catástrofe, que no es inesperada, nos la presentaron. Y la respuesta por parte de dirigentes del gobierno ha sido una respuesta muy primitiva, ¿no? Muy primitiva. Yo escuchaba a dirigentes de la oposición decir, bueno, pero parece que las tamborileadas y las aglomeraciones, ha intentado construir un discurso absurdo del tipo, el militante social le encanta enfermarse, enfermar a su familia y morir para que al gobierno le vaya mal. Por más que este discurso es absurdo y muy primitivo, no resiste análisis, cualquier estudio profundo sobre el tema de las causas principales en la pandemia encuentra, el que lo quiere ver, encuentra cuáles han sido las causas, los motivos principales de contagio en las pandemias. Ahí está lo intrafamiliar y el trabajo como elementos centrales, y que ese discurso no tiene en cuenta que, por ejemplo, transitamos un año donde no hubo 1 de mayo, no se hizo el 20 de mayo, el Frente Amplio, su 50 aniversario no hizo acto, el 50 aniversario del 26 de marzo tampoco hizo acto. A pesar de que han existido esfuerzos enormes, es un discurso medio peligroso porque establece la lógica de que mañana a cualquier persona le fallece un familiar por COVID y compra este discurso irresponsable de la derecha de que el COVID es hijo de las acciones de los frente amplistas, y capaz que mañana va y le pega un fierrazo a uno. Creo que las declaraciones de Rafael fueron muy desgraciadas en ese sentido, que terminaban abonando en un planteo que es absurdo, porque uno ve los esfuerzos que hacen los compañeros y compañeras que están en la recolección de firmas para habilitar una consulta popular, por tratar de ejercer ese derecho, que es un derecho constitucional, en las enormes complejidades que existen hoy desde el punto de vista sanitario. Mi pregunta era ¿por qué se actuó de esa forma? Interesante la resolución y el manejo político, pero no es lo que uno ve habitualmente, ¿no? El de la Secretaría General es un cargo no electivo, ¿no? Es un cargo de confianza del presidente. ¿Me explico? A veces es más complicado cuando tenés un cargo electivo. En realidad vos tenés ahí que sopesar mucho la voluntad popular que te puso en un lugar. Entonces, pero ¿qué se quiso mostrar con una resolución tan rápida? Hizo al presidente perder la confianza en el sentido de un error importante. Es medio lógico que esa es parte de las facultades, ¿no? Sí, pero no es lo habitual en el Frente Amplio. A eso iba. Puede ser. Pero repito, me parece que obedece a eso. Es un cargo de confianza personal, fue colocado ahí en función de la confianza del presidente. Si la declaración entendió que le hizo pagar un costo muy importante al cuadro, tiene las facultades para tomar la decisión, y me parece que no hay mucho más para discutir del tema, ¿no? ¿Qué impacto puede tener esa salida de Michelini de la dirección del Frente Amplio? Se lo pregunto porque, por ejemplo, Michelini deja la representación del Frente en la Comisión Pro Referéndum, la que está llevando a cabo la recolección de firmas. Michelini es un militante que va a seguir militando por las causas populares. No, se lo pregunto también porque vi un mensaje interno de Juan Castillo, hecho circular entre los dirigentes del Partido Comunista, donde entre otras cosas señalaba: lo único claro es que teníamos problemas antes de los sucesos de ayer, tuvimos un 9 de abril complicado por el viernes y tenemos más dificultades ahora. Sí, claro. ¿A qué panorama estaban aludiendo? No, las dificultades del Frente son dificultades que vienen de muchos años. Desde el punto de vista de su capacidad de organización, de su infraestructura, del peso específico de los comités de base, de su grado de organización, de su grado de incidencia con los movimientos sociales. Ese es un debate más largo. Alcanza con ver el resultado de la elección interna del Frente Amplio del año 2006, donde solamente se elegía el plenario nacional y participaron 240.000 uruguayos, y la elección última, donde participaron 90.000, a pesar de tener el atractivo de también elegir presidente, para darnos cuenta que existió un declive en la estructura frente amplista organizada, que es parte de los problemas que hay que discutir. Ahora, trasciende largamente esta situación puntual. O sea, ahora, es una discusión de otro calado, ¿no? Que implica volver a pensar en términos de aquello que decía Seregni, ¿no?
Un proceso de transformación popular requiere una democracia de otra calidad, y una democracia de otra calidad requiere niveles de participación de la sociedad en la toma de decisión política más profundos. Y el cómo se combina ahí la democracia representativa con la democracia participativa es una esfera donde en algunos terrenos logramos avances y en otros terrenos estuvimos estancados. Y en última instancia no hay proceso de participación popular sostenido en el tiempo que vaya cambiando los niveles de conciencia social si estos niveles de participación no se logran, y para esto el tamaño del Frente Amplio, que no solamente el tamaño electoral, sino el tamaño del Frente Amplio en tanto organización es muy importante. Ahora, ese es un debate que trasciende largamente este episodio, ¿no? Ahora, casualmente... O sea, ¿qué tipo de organización necesita el Frente Amplio? ¿Qué vínculo con la academia? ¿Qué vínculo con la cultura? ¿Qué vínculo con los territorios? ¿Qué vínculo con los barrios? ¿Qué vínculo con el movimiento social? ¿Qué vínculo con el sector del agro? O sea, esa discusión es una discusión de carácter estratégico, que creo que ante esa discusión, esta situación, no digo que sea una anécdota, pero casi. Curiosamente, vino a ocurrir lo del viernes muy pocas horas después de que se desatara otra polémica que en realidad abrió el presidente de la República, Lacalle Pou, en esa entrevista en el diario argentino La Nación. En un momento dijo que a él se le hace difícil dialogar con el Frente Amplio porque no sabe qué es y quién es el Frente Amplio. Ese comentario motivó una respuesta tajante del presidente del Frente, Javier Miranda, en un video, exigió respeto. Pero resulta que un día después Michelini desata esta tormenta y en la dirección del Frente Amplio lo saca, ¿no? Si la coalición que nos gobierna es de una sintonía fina, si es lo mismo Manini que Mieres, si es lo mismo Novi que Ciudadanos. Fíjate que nos dice eso el presidente de la República, parado arriba de una coalición, ¿no? Que en realidad para encontrar componentes de sintonía, de articulación, de tirada estratégica, está bastante complicado. O sea, ¿qué es lo que articula la coalición que nos gobierna hoy? Poco más que ser antifrente amplista, después poca cosa más, ¿no? Salvo que vos me digas que encontrás muchas similitudes entre los planteos del Partido Independiente y de Cabildo Abierto. O sea, en realidad me parece que el problema del presidente ahí es otro. El presidente está siendo rehén de su relato. Hizo un relato político para enfrentar posiciones en la pandemia, desde el punto de vista del ángulo partidario, y se lo terminó creyendo. Y ahora está rehén de ese relato. Entonces, ¿qué le pasó al gobierno? En un momento le rindió mucho hacer una falsa oposición. Sobre todo en los meses en que tuvimos controlada la pandemia, agosto, septiembre, octubre, noviembre. El gobierno construyó un relato que ponía de un lado la libertad responsable, como una cosa abstracta, ¿no? Y del otro lado la cuarentena obligatoria. Todo este relato inundó, marcó, y le vino muy bien, le generó mucha popularidad. Dijo, mira, de un lado está la libertad responsable, que es lo que ha hecho que Uruguay tenga los datos que tiene en el mundo, y se puso a la cara. Y él mismo se autoproclama como líder mundial, es una cosa, entusiasma la autoestima que tiene el presidente. Y del otro lado la cuarentena obligatoria. Cuando en Uruguay en realidad no estuvieron ninguna de las dos cosas arriba de la mesa el año pasado. Cualquier analista serio de lo que pasó en el enfrentamiento de la pandemia, no se enfrentó a la pandemia acá con libertad responsable. No, pasó la pandemia y se tomaron un montón de medidas. No hubo educación terciaria, no hubo educación secundaria, no hubo educación primaria, se cerraron los restaurantes, los hoteles, los bares, se cerraron los shoppings, la construcción estuvo un mes licenciada, todos los funcionarios públicos, bueno, las actividades pequeñas y medianas, todas, se cerraron los gimnasios, tú recuerdas, ¿no? O sea, hubo un paquete de medidas restrictivas muy duras. ¿Pero por qué dice eso? Yo le estoy preguntando por lo que Lacalle Pou señaló sobre el Frente Amplio. Porque estoy diciendo que Lacalle es rehén de su relato. Entonces, como es rehén de su relato, elige el camino ahora de enfrentar al Frente Amplio, en vez de hacerse cargo de que su relato fue falso. En realidad no existió acá libertad responsable, estamos de acuerdo, ¿no? Acá lo que hubo fue un paquete de medidas de políticas públicas muy fuertes cuando el Uruguay tenía 200 casos activos y 10 personas en el CTI y una muerte. En ese escenario, para tener la capacidad de seguimiento, testeo, rastreo, control epidemiológico de la pandemia, existieron estas medidas. Y después se fue aflojando muy de a poco estas medidas. Apareció el fútbol, el básquetbol, o sea, parece que nos olvidamos. Tanto es así que cuando le preguntaban al presidente de la República acerca de la cuarentena en Argentina, la respuesta que tenía en ese mes de marzo, abril, era
Mirá, si ves las excepciones que hay en la Argentina y las medidas que estamos tomando en Uruguay, la cuarentena en Uruguay, y esto parece que nos lo hubiéramos olvidado, la cuarentena en Uruguay es más dura que la cuarentena en la Argentina. Lo mismo dijo Álvaro Delgado, lo mismo dijo Javier García. ¿Es válida la crítica que usted hace al posicionamiento y al discurso del presidente en cuanto a la emergencia sanitaria? Estoy respondiendo por qué la calle sale como sale a pegarle al Frente Amplio. Esa interpretación de por qué saldría el presidente a hacer este tipo de cuestionamientos también es válida, el debate político es así. Pero mi pregunta era, de alguna manera, ¿el episodio Michelini no confirma que al Frente Amplio le está siendo difícil encontrar un discurso unificado? Después, no, ¿qué va a tener sobre este tema? Ninguno, ¿no? O sea, tuvimos un planteo común en diciembre de cómo enfrentar la pandemia. Hubo una propuesta común del Frente Amplio. Lo que tendríamos que reflexionar ahora es qué hubiera pasado si se hubieran tomado las medidas que nosotros reclamamos en diciembre. Y sobre eso casi no hay análisis. En diciembre planteamos que había que licenciar la población con comorbilidad toda, ¿no? Y lo presentamos en un proyecto de ley sobre una fundamentación abrumadora en sentido común, ¿no? Y no fue una parte del Frente Amplio, todo el Frente Amplio, dijimos, bueno, a ver, tenemos un conjunto de uruguayos y uruguayas que son susceptibles a comorbilidad, porque tienen diabetes, tienen asma crónico, tienen EPOC, sufrieron un trasplante, porque es una compañera que está cursando un embarazo, porque tiene obesidad mórbida. Y es necesario que esta población, en este momento donde transitamos la primera ola, no la obliguemos a ir a trabajar. Por otro fundamento que colocó el Frente Amplio, unánimemente. Tenemos un 50, ahora lo escuché a Mieres reconocerlo, menos mal. Tenemos un 50-60% de incumplimientos en los protocolos en el trabajo, siendo el trabajo una causa principal de los contagios. 50-60% de incumplimientos en el trabajo. Tercera medida que planteó el Frente Amplio en diciembre de consenso, que tampoco fuimos escuchados. Se lo planteamos a Salinas, se lo planteamos a Delgado, lo planteamos en un proyecto de ley. Es necesario convocar al Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, revisar los protocolos, porque encontramos en un estudio sereno de los protocolos que hay protocolos que son muy estrictos en el trabajo. Esto es más viejo que el agujero del mate, depende mucho de la capacidad de organización que tiene cada colectivo de trabajadores para poder negociar con fortaleza o sin fortaleza las medidas de salud, seguridad, prevención, estudio de factores de riesgo y demás. Y tenemos una cantidad de protocolos que en realidad dan pena, porque son muy laxos. Hacen simplemente recomendaciones, se exhorta, se pide, se solicita. ¿Y qué es lo que planteamos? Bueno, acá tenemos que tomar medidas en la fiscalización, en las campañas de sensibilización. Yo digo este disparate que dijo Alfie porque duele escuchar que en medio de una pandemia se diga capaz que la culpa es del trabajador que está cantando positivo para tomarse licencia de más, cuando hay gente muriendo y sin ninguna base de estudio riguroso que lo fundamente. Se votó en contra. Es interesante. Entonces, ese antecedente, claro que existe, está bien, bueno recordarlo. De todos modos, en estos días, en estas semanas, antes de los dichos de Michelini, hubo varias situaciones de dispersión, por llamarlo de algún modo, ¿no? Declaraciones individuales de figuras de peso como Mujica, que pidió toque de queda, Orsi, que pidió el cierre de la frontera con Brasil, y entonces apareció la pregunta, ¿cuál es el discurso hoy, la posición del Frente Amplio? ¿No aparecía una dificultad para ordenar esa presentación hoy? Sí, puede ser. Yo lo que digo es que es unánime en el Frente Amplio que hay que hacer caso a las recomendaciones del GATT del 7 de febrero. Ahí no hay matiz. Está unánime. Bien. Pero después hay declaraciones que van en distintos lados, en distintas direcciones, ¿no? Pero, Emiliano, sobre esas recomendaciones, fíjate lo que dice Radi. Radi sostiene que de los escenarios previstos el 7 de febrero, estamos peor que el peor de los escenarios previstos. Entonces, no hace falta más, bueno, y hacer la reunión del GATT transitó en la misma dirección, para decirnos, si propusimos medidas para distintos escenarios, y estamos peor que el peor de los escenarios, alguien puede defender, o sea, alguien lógicamente puede defender que tengamos más de 100 contagios que los que teníamos hace un año, cuando teníamos un solo muerto a fin de marzo, al 31 de marzo, y tomemos medidas restrictivas menos potentes que las que tomamos hace un año. ¿Alguien con sentido común puede defender eso? O sea, el Frente Amplio capaz que le falta más sintonía, mejor conducción, está bien. Eso, ahora, usted admite eso, que está viendo discursos y planteos diferentes. Alguien de la comunidad científica, si vos tenés 38 sociedades científicas que te están diciendo que es impostergable tomar medidas para reducir la movilidad, ¿no?
y vos te mantenés en tus 13 y salís apegable a la comunidad científica. Al contrario. Y algunos salieron a hacer casa de bruja con los médicos. Increíble. Cuando están en una situación de desborde brutal. Cuando están pasando situaciones trágicas. Trágicas. Está bien, el Frente Amplio capaz que le falta la mejor sintonía, ¿viste? Pero ¿sabes qué? Se murieron 23 ancianos en un residencial. Y la médica que estaba a cargo estaba con COVID. O sea, había una médica a cargo con COVID. Y va el ministro y dice, en realidad recibieron muy buena atención. ¿Pero a vos te parece razonable eso, Emiliano? En serio. ¿Te parece razonable que la médica que esté a cargo de 23 personas que están infectadas, por terminaron muriéndose, está infectada por COVID? Y el problema pasa a ser si al Frente Amplio le falta o no le falta sintonía. Bueno, yo creo que no, que los problemas que tenemos hoy es que a lo que le falta sintonía es al gobierno con la comunidad científica. Le propongo y por que... esa falta de sintonía entre las medidas del gobierno y la comunidad científica se están muriendo una tonelada de uruguayos. Ante ese dilema, me parece que los demás dilemas son dilemas que podemos discutir, pero me parece sinceramente que son de menor importancia. Hacemos una pausa y ya retomamos. Continuamos dentro de unos minutos nada más en la entrevista con el senador Óscar Andrade del Partido Comunista Lista 1001. Estaba repasando durante la pausa mensajes de los oyentes. Es muy interesante la variedad de visiones. Por ejemplo, dice uno, este mensaje de GG, eso es lo que firma en el WhatsApp, es un fenómeno el Boca, lo llamás para hablar de Nacional y terminás hablando de Peñarol. Después están los que señalan claro, muy claro Andrade. Otro dice, Andrade está tocando todos los temas realmente importantes, al periodista solo le interesa lo que dijo Michelini. No escucha, no contesta Andrade, arremete hacia donde él desea, ignora lo que se le pregunta, parece irracional. Bueno, completamente cruzadas las evaluaciones. Seguimos con Óscar Andrade, senador del Frente Amplio, Lista 1001, ex secretario general del SUNC, el Sindicato Nacional de la Construcción. Andrade, estábamos hablando de este episodio del viernes. Quiero hacerle alguna consulta más a propósito del Frente Amplio. Después venimos a otros temas. Mi pregunta es esta. De cierta manera, la calle Pou, con sus declaraciones esas en La Nación sobre el Frente Amplio, no vino a meter el dedo en la llaga. Es decir, por ejemplo, hoy Javier Miranda está ejerciendo un liderazgo efectivo, ¿representa o no como presidente del Frente Amplio a los sectores? ¿Sabes quién define lo que representa el Frente Amplio? La población. Y la población en un 40% nos votó, y después la mitad de los uruguayos nos votó como alternativa de gobierno, en una elección que tuvo que contar los votos observados para determinarse. Y la calle hizo campaña con un discurso. Con un discurso. O sea, ya no me meto en lo de las tarifas, no me meto en lo de los impuestos, no me meto en lo de cuidar el salario, pero hizo campaña con un discurso, de no recortar políticas sociales. Aparte de esos incumplimientos, hizo campaña con un discurso, que él venía a no sustituir una mitad por la otra mitad. ¿Qué tiene que ver ese discurso de la calle, de no querer sustituir una mitad por la otra mitad, a la respuesta que da en el Maciel en medio de la crisis más importante que el país tiene, diciendo, ¿diálogo para qué? Bueno, nada. Solamente demuestra muchísima soberbia. Porque yo te puedo contar la interna del Partido Nacional y encuentro en el Partido Nacional 500 tolderías con diferencias. Si me abro a la coalición, más diferencias todavía. Sin embargo, no voy a negar la importancia que tiene la tradición blanca en el Uruguay y la importancia que tiene el Partido Nacional. Sería absurdo. O el Partido Colorado, que no está atravesando las mejores horas en los últimos 20 años, pero no puedo negar ni la representación que el pueblo le dio, ni puedo negar la importancia histórica que tiene. Bien. Entonces, que en un momento de crisis, la mirada del principal protagonista o potencial protagonista de la construcción de un acuerdo para salir de esa crisis sea una mirada que juegue en la cancha tan chica, de detenerse en los problemas internos del frente, me parece que no contribuye. Ya volvemos a los temas críticos, a los temas de la situación del país, pero es cualquier momento de la vida del país. Pero también es cierto, Andrade, que el Frente Amplio está procesando
¿cómo decirlo? Una recomposición, una actualización a partir del resultado electoral, a partir del hecho de que perdió las últimas como elecciones. Como la tiene que estar procesando el Partido Colorado. Exacto. A partir de la salida Entonces, de Talvi. Ahora, son temas que están transcurriendo y sobre los cuales también... Pero te pregunto, Emiliano, ¿alguien piensa que el Partido Colorado no tiene que integrar la mesa de soluciones? No, pero yo le estoy preguntando, otra cosa. Colorado, si el principal referente se retiró de la política. Bueno, me parece que sería, si en este momento el discurso nuestro fuera ese, sería una forma de sabotear la necesidad de una mesa de acuerdo nacional. ¿Me explico? Sí, de todos modos, ya volvemos a los temas nacionales, pero yo estaba aprovechando, entre comillas, esta situación para preguntarle y averiguar en qué está la transformación, la recomposición del Frente Amplio, que de algún modo quedó ahí en el visor con estos hechos del otro día. Emiliano, ¿te imaginas que ahora está congelada? Ahí está, tengo unas declaraciones de Miranda. Está congelada por una razón obvia, se nos están muriendo decenas de uruguayos todos los días. Uh-huh. ¿A vos te parece que en esta circunstancia dramática, los CTI al borde del colapso, una circunstancia donde vos tenés un síntoma hoy y llamás a tu prestador y probablemente no te atiendan? Yo cuando tuve contacto yo soy de salud pública, ¿no? Pero cuando tuve el contacto con Silvia Nane, tuve un día entero para que me atendieran. Llamando, de mediodía hasta la tarde, ese día no logré entrar. No tenía síntomas ni nada, pero si tenía síntomas, al otro día de la mañana recién pude comunicarme. Y después para el hisopado, problema, y eso lo está teniendo todo el mundo hoy. Y los resultados días después, ¿de qué seguimiento epidemiológico me estás dando? Me estás hablando en medio de esta situación. O sea, en medio de esta circunstancia, ¿alguien puede pensar que hay ambiente político en alguna toldería, en el Frente Amplio o en otra, para aprovechar un debate de autocrítica interno? No, hoy primero es la vida de la gente. Hoy primero es la salud de la gente. Hoy primero es la gente que no tiene que comer. ¿No? Pero, por ejemplo, entonces, todo lo que podríamos llamar recambio de liderazgos, en el caso del Frente Amplio, también dice usted está congelado. O lo que decía Miranda en febrero, él decía en la diaria, uno de los problemas que tiene el Frente Amplio hoy es quién expresa su voz, quién se dirige a la opinión pública y es reconocido como la expresión del partido. Hay una representación que es institucional, que es la presidencia del Frente Amplio y la mesa política, que son voces institucionales, pero eso no quiere decir que sean líderes, señalaba Miranda. Déjame ponerte un ejemplo, Emiliano, a ver si me puedo explicar. Suponete que vos tenés el pasto alto de tu casa, ¿no? Tenés el pasto alto de tu casa. Y tenés algún otro problema, no sé, está la casa sin pintar. De golpe se te enferma tu compañero y está grave. Bueno, en realidad, ni el pasto alto de tu casa, ni el atraso con las cuentas, ni que la casa está sin pintar, ni los problemas que tengas con un electrodoméstico te van a importar más que tenés grave a tu compañero. ¿Me explico? O sea, no te va a entrar otra cosa en la cabeza en ese momento que tenés grave en tu compañero. Nosotros, antes de ser militantes frente amplistas, somos uruguayos. Hoy lo que tenemos es que se nos están muriendo decenas de personas por día. Decenas de personas por día. Y se nos mueren decenas de personas por día en medio de una circunstancia donde a gritos nos viene pidiendo la comunidad académica y la comunidad científica y el personal médico que tenemos que tomar medidas para evitar la muerte de decenas de personas. ¿Te parece que en ese escenario hay espacio para progresar una discusión, a ver cómo va a funcionar la comisión de organización del Frente Amplio, cuál va a ser? Yo sobre esos temas tengo muchísimo para discutir. ¿Cómo debería ser un frente de educación y formación política? ¿Cómo debiera ser la atención al interior? ¿Cómo debiera ser la relación entre los sectores? ¿Dónde tenemos que priorizar desde el punto de vista de los énfasis programáticos? Todo ese debate, que es un debate interesantísimo, que se venía procesando, es muy difícil de procesar ahora, en medio de una circunstancia donde Uruguay pasó de tener 1/10 de las muertes promedio en el mundo, a ya superar el promedio de las muertes del mundo. Y esto no es una gráfica, estos son vecinos, tíos, abuelos, además de muertes evitables. Cuando las muertes son evitables, te duelen el doble, ¿entendés? Entonces, porque hay muertes que son inevitables. En medio de esta catástrofe, lo que estamos pidiendo, y por suerte tenemos un primer espacio de esto, que es la comisión, a mí me molesta mucho que después de haber acordado formar una comisión haya integrantes que hayan salido a criticarla sin que esta funcione un día de seguimiento, que va a intentar desde ahí procesar discusiones que son, para mí, de sentido común. Si vos tenés en Uruguay... Bueno, pero vayamos a eso, entonces. Una mujer que me permite, haciendo clase de danza. ¿Puedo hacer una pregunta? Déjame ponerte un ejemplo solo. Haciendo clase de danza, de eso vive, de eso paga el alquiler.
Hace un mes y pico le dijimos, usted eso no puede trabajar más por razones sanitarias. Y no le tirás una viola. Es dramático, ¿entendés? Por eso, vayamos al momento actual y a esta situación dramática de la emergencia sanitaria. ¿Qué pasos está dando el Frente Amplio? ¿Dónde entiende que hay un margen para incidir? Usted mencionaba recién esta comisión que se formó finalmente en el Senado después de varios meses de demora a partir del planteo que el propio Frente hizo. Sí. Allí, ¿qué posibilidades hay de lograr resultados? ¿Cómo lo observan ustedes? Nosotros vamos con la mejor intención. Hoy se reúne a las 2:30, vamos a participar de la Comisión de Salud que recibe al ministro Salinas y vamos a tratar de recibir urgentemente al GACH. Lo primero que queremos establecer con mucha claridad es, tenemos que escuchar a la ciencia. No sustituyamos a la ciencia, tenemos que escuchar a la ciencia, tenemos que apoyarnos en la ciencia. Y por lo tanto, tratar de procesar políticamente, de construir el respaldo político a las recomendaciones que el Grupo Asesor Científico Honorario, también el GIAD, viene haciendo desde hace meses. O sea, esa quizá sea la primera movida. Me parece que después es claro que hay actores con los que vamos a tener que discutir rápidamente y construir señales de diálogo. Si acá construimos un debate, Emiliano, sinceramente, no podemos plantear el debate en términos de que hay uruguayos a los que no nos importa la libertad. Yo no quiero restringir ninguna actividad. A mí no me da gracia restringir ninguna actividad, porque sé que toda actividad es esencial. Yo sí vivo del kiosco, mi kiosco es esencial, vivo de eso, yo alimento a mis gurises. El problema que tenemos es que nos están reclamando que tenemos que reducir la movilidad. Entonces parece sensato que si vamos a un panorama donde vamos a reducir la movilidad, tengamos en cuenta que reducir la movilidad no puede ser mandarle a la gente a pasar hambre a la casa. Tiene que ser hacer el esfuerzo integral de que el sector al que le estás pidiendo que haga el esfuerzo lo contemples. Si tu gimnasio no puede abrir, si el transporte escolar no puede funcionar, si la cantina escolar no puede funcionar, si el salón de fiesta no puede funcionar, si la circunstancia si tu bar no puede funcionar, bueno, tenés que generar que durante esas semanas, que ahora sabemos que son semanas, no son 10 meses hacia adelante, donde vamos a pedir un esfuerzo por reducir la curva de contagios para que menos uruguayos mueran, tenemos que tratar de contemplarlo en lo económico y hacer el esfuerzo en lo económico. La diferencia de criterios entre el Frente Amplio y el gobierno sobre cómo encarar este momento de la pandemia está clarísima, está absolutamente clara. Y usted recién resumía por dónde va el planteo del Frente en particular. Lo que yo le pregunto es cómo se sale de este cortocircuito. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué canales existen? ¿Qué posibilidades existen de que haya algún tipo de entendimiento? Porque si no vamos a seguir en el diálogo de sordos. Te voy a poner algunos ejemplos. No, pero concretamente la pregunta es esa, ¿qué se está haciendo? ¿Qué puede haber? ¿Qué camino recorrimos con la propuesta? Nosotros antes de plantear esta medida de licenciar la población con comorbilidad, se la presentamos en mano al ministro de Trabajo. Es más, le planteamos directamente, estamos hablando de abril del año pasado. Capaz es mejor que la planteen ustedes para que salga sin necesidad de, si la planteó la oposición, que haya ruido. Y de hecho el ministro de Trabajo la vio con muy buenos ojos. Después, es evidente, consultó a Economía por los costos y ahí se trancó. Entonces, antes de presentar el planteo de subsidiar los alquileres que están con riesgo de desalojo, se la presentamos presentamos la idea a la ministra de Vivienda, que dijimos, ¿querés trabajar sobre los asentamientos irregulares? Tené ojo que hay 245.000 uruguayos que alquilan y hay cerca de 40.000 que están teniendo problemas con el hacer frente al alquiler. Entonces, una primera medida de prevenirlo, de trabajar sobre los asentamientos irregulares, prevenir tener una explosión. Nos va a salir mucho más barato subsidiar estos alquileres, porque además no podés solamente prohibir los desalojos, porque hay gente que vive de ese alquiler de otro lado también. Hay gente que también es pobre, ¿no? Y que tiene 2 casitas y las alquila y cobra 10.000 pesos por cada una, y si está sin cobrar también está pasando muy mal. De generar una medida articulada, los costos no son escandalosos, son menores, pero nos permite transitar este invierno sin tener que desalojar a cientos de familias a la casa. Peor con la ley de urgente consideración, además que aceleró un mecanismo de poder desalojarte en 30 días que afecta a no menos de 200.000 uruguayos, que son los que antes de la LUCA alquilaban sin garantía, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es, ¿qué hemos hecho con las propuestas? Intentar consensuarlas.
En la Comisión de Vivienda esto lo planteamos. Miren, tenemos datos del Poder Judicial de que el proceso de desalojo no era el año pasado, es porque los trámites de lanzamiento demoraban un año y ahora vamos a tener problemas. No le sumemos a los problemas de la pandemia sanitarios este tipo de problemas sociales. Y además, ese es un nivel, ¿no? Ese es un ámbito, el del Parlamento. Pero en este sentido, las políticas aplicadas por el gobierno han sido raquíticas. Si tú miras, Emiliano... Está bien, ese es un ámbito, el del Parlamento. Mi pregunta es, más en general, para las otras medidas que habría que adoptar, para ponerse de acuerdo en medidas. Pero globalmente, Emiliano, Frente Amplio, si gobierno... de acuerdo, es mejor que no hacer nada, ¿eh? O sea, ojalá logremos un acuerdo, una plataforma amplia. Pero si del diálogo surgen que tenés 2 o 3 medidas puntuales, es mejor que no tener nada para el acuerdo. En algunos casos yo creo que hay mucha tosudez. Te voy a poner un ejemplo que para mí fue muy claro. En diciembre fuimos muy críticos, y podés ir a la versión taquigráfica, en que el gobierno hubiera elegido este año para recortar el seguro de desempleo a los trabajadores cítricos. Me parece que es una medida muy insólita. Ahí se discutió, se dijo todo. Después llegó a ver, y tuvieron que extender el seguro de desempleo porque teníamos razón con lo que decíamos en diciembre, de que se iban a dar la cabeza contra la pared. A veces lo que entendemos que la falta de diálogo lleva a que descarto la medida por de dónde viene, antes de interpretar la medida. Hacemos una pausa. Acerca del sustento y rigor que tiene la medida y del impacto que tendría socialmente. Enseguida volvemos con algunas otras preguntas en el final de la entrevista. Completamos la entrevista con el senador Óscar Andrade. Senador Óscar Andrade, en el final volvamos al tema con el que empezamos en cuanto a lo que planteó el senador Rafael Michelini. Él, con esas declaraciones que dentro del propio Frente Amplio cayeron mal, estaba reclamando que el conjunto de los partidos políticos, especialmente en el oficialismo, hubiera votos para sacar adelante una prórroga del plazo constitucional establecido para la recolección de firmas a efectos de intentar un referéndum contra la ley de urgente consideración. Va a ser una discusión fuerte en estos días. Ayer el directorio del Partido Nacional se pronunció en contra, sostuvo en un comunicado que cualquier ley que modifique los plazos definidos en la Constitución, es decir, un año desde la promulgación de la ley, sería una norma inconstitucional. ¿Cómo ven ustedes el escenario? ¿Va rumbo al fracaso este planteo? A ver, yo le veo pocas posibilidades, la verdad. Y tenemos una situación que es un poco angustiante. La inmensa mayoría de los uruguayos no está en contra de la LUC, ni está a favor de la LUC. La inmensa mayoría de los uruguayos desconoce la ley de urgente consideración, pero la desconoce. Entonces, eso te genera una enorme complejidad, que estás, o sea, vos consultás a un vecino y le decís, usted sabe que la ley de urgente consideración le genera la posibilidad a un funcionario de ocultar información, cualquier información, aún referida a violaciones de derechos humanos, a la justicia, y eso antes no se podía, y la gente no sabe. Una cosa tan elemental como esta, que además es muy difícil de defender, o que promueve medidas que, en opinión unánime de los expertos, facilitan el lavado de activos, y que ahora el Banco Central está constatando con mucha preocupación cómo las denuncias sobre el lavado se achicaron. No sabe. Esto de los alquileres tampoco. O sea, la gente no sabe que fortalecimos a partir de la ley de urgente consideración una forma de contrato precaria que genera que un buen pagador, esto afecta sobre todo a 200.000 uruguayos hoy, que alquilaban ya sin garantías antes de la LUC, información que está disponible en el plan quinquenal que presentó el mismo gobierno, a que los podamos desalojar en 30 días, generando una lógica de mercantilización de la vivienda brutal. Ahora, la discusión en estos días es si se da o no más plazo. No, y sí, claro, pero en esta discusión se sumó, por ejemplo, el fin de semana, el politólogo Oscar Botinelli en su columna en El Observador. Él advirtió allí, la Constitución... Yo soy pesimista con que se logre. La Constitución es rígida precisamente para dar garantías a todo el sistema político y a la ciudadanía de que los actos electorales se realizan en fechas o plazos preestablecidos y se evita algo común en regímenes parlamentarios, o sea, el establecimiento de la convocatoria o el estiramiento o achicamiento de los plazos en función de la conveniencia política de quienes tienen ese poder de convocatoria o decisión. Lo que está en juego, decía, es la lo que está en juego es la certeza absoluta de las garantías electorales, señalaba Botinelli. Sí, claro.
O sea, es el mismo argumento que existió para las elecciones departamentales. Sí, pero Mismo, Botinelli no hay dice en la columna que la ley que se votó para postergar las elecciones departamentales, en definitiva es una violación de la Constitución, y Sí, que claro. para sanear esa violación debió haberse hecho una consulta popular simultánea con las elecciones departamentales, por eso en las que la digo que es el ciudadanía mismo argumento. validara ese Imagínate- corrimiento, porque el corrimiento no se puede hacer porque en la Constitución no está. Tendría que haber y habido, tiene decía razón él, Botinelli, un pero pronunciamiento no podíamos popular. hacerla, pero hay una razón de hecho, Emiliano. No podíamos hacer las elecciones. No teníamos posibilidad, porque la Corte Electoral no podía hacerlo. Entonces, ¿cuál era la alternativa? O sea, la Corte nos informa que no puede, no está en condiciones de enfrentar el acto electoral, porque tenía a la gente confinada por razones de salud y no podía enfrentar las elecciones en el plazo. Sí, la situación ¿Cuál era hubiera clara. sido la El solución? tema es cómo se resolvía. Botinelli dice, lo Claro, que se pero hizo fue lo que estoy diciendo inconstitucional. es- lo que Y estoy si se diciendo va es, por es este cierto, camino, todos los se estará partidos políticos- continuando con las inconstitucionalidades, ¿no? Todos los partidos políticos habíamos... Yo soy pesimista con respecto a que se logre este plazo. Y tengo claro que las condiciones para ejercer el derecho constitucional son condiciones muy precarias, porque no podés hacer un acto para informar, no podés hacer una marcha a favor de, no podés... O sea, acciones de movilización a favor de tu propuesta, que serían en cualquier escenario lo más legítimo, ¿no? Hasta se están limitando la posibilidad de asamblea en los centros de trabajo para explicar. O sea, en realidad tenés que ejercer esas condiciones en condiciones de muchísima dificultad, de triple dificultad. Uno, lo que decíamos de la atención de los uruguayos, por más que es muy grave que se violente la autonomía en la enseñanza. Muy grave, es un principio histórico que no tiene que ver con el Frente Amplio, es un principio que uno lo encuentra en Pivel Devoto, lo encuentra en Valle y Ordóñez. O sea, uno imagina que en cualquier otro escenario que no fuera la pandemia, este tema hubiera erizado la piel de los uruguayos. Bueno, pero la pregunta era, ¿No? ¿qué va a pasar entonces con el pedido de postergación? Claro, Usted porque lo que no estoy es llamando yo la optimista. atención, Emiliano. Lo que estoy llamando, yo creo que esta iniciativa no va a prosperar. No va a prosperar. Pero Y por lo que lo estoy llamando tanto, es la atención. ¿qué va a Lo que hacer estoy el llamando Frente es la Amplio? ¿Va a seguir recolectando firmas Sí, claro. como hasta ahora, con el riesgo de no llegar? Vamos a seguir recolectando firmas con el riesgo de que en el Uruguay se instale que la respuesta racional al hurto pueda ser el homicidio si no llegamos a la firma. Este drama que pasó la semana pasada acá en Justicia, de que un grupo de vecinos asesinó a un muchacho que robó una moto, en la norma actual de legítima defensa, donde dice que ante cualquier derecho de contenido patrimonial, aunque no exista agresión, opera legítima defensa. Si yo soy abogado de los que asesinaron a ese muchacho, voy a decir, hicieron algo legal. Y a mí me aterra que estemos en un país así. Lo que tenemos que tratar de discutir es los contenidos que están adentro de la LUC, que es lo que ha decidido la derecha no discutir, en una actitud muy vergonzante, ¿no? Decir, bueno, no me presto a la discusión, sabiendo que la inmensa mayoría de los uruguayos desconoce los contenidos de la LUC. Esto no es una encuesta. Salí a recorrer un barrio, golpear las casas de la gente durante algunas horas y te vas a encontrar con que de cada 10 casas hay 8 que te dicen, no sé. Voy a ponerte un segundo ejemplo que es catastrófico. Haber suprimido de legítima defensa, es que en qué condiciones uno podía, el homicidio o las lesiones no ameritan reproche penal, estaba muy regulado esto, ¿no? Estaba regulado, si entraban a tu hogar, si sufrías una agresión, pero tenía un texto que era muy claro en lo siguiente: el móvil no puede ser ilegítimo, no puede ser el rencor o la venganza. ¿Me explico? O sea, si tú tienes un hijo que se lleva mal con el vecino porque la medianera y mañana tu vecino te lo mata, no puede argumentar legítima defensa cuando en realidad tú puedes demostrar que venía de antes el resentimiento, ¿se entiende? Esto se suprimió. Y se suprimió de la peor manera, que se suprimió sin que ninguno de los legisladores que estuvo en sala lo pudiera explicar por qué se suprimió. O sea, ni uno solo. Cuando dijimos, pero si todos los penalistas del Uruguay están diciendo que suprimir esto es una barbaridad. No hay un solo especialista que nos diga, no cambien esto. Es un enorme error. ¿Cómo es posible que lo cambiemos igual? Bueno, cuando votás una ley de apuro, 50 leyes juntas, en un proceso que no te permite profundizar, que no permite trabajar en las comisiones especializadas, tenemos después este resultado. Y yo creo que lo que tenemos que tratar de hacer nosotros, más que discutir el tiempo, si nos dan o no nos dan, es tratar de poder discutir los contenidos. Claro, es muy difícil. Tú sabes, mira, a mí me tocó defender la ley de responsabilidad penal empresarial. Participé en decenas de debates.
en decenas de debates con académicos, con dirigentes políticos, con dirigentes empresariales. Si hubiera alguien que quisiera debatir ahora, la defendería con más fuerza la ley, porque en realidad los resultados hablan por sí mismos de la reducción de la siniestralidad. No creo que encuentre quien quiera debatirla ahora. Ahora, que vos apruebes una ley y después tengas la actitud de no participar de ningún intercambio para esconder los contenidos de la ley o para no hacer visible la ley, es una actitud que le hace poco favor a la calidad democrática del proceso. Senador de Óscar Andrade. Cuando se aprobó la norma y terminó esto, en medio de una pandemia donde, repito, la atención nuestra, por más que son temas graves los que están adentro, restringir el derecho de huelga, el desbaratar colonización, por más que tiene temas graves, muy importantes, bueno, como te decía en el ejemplo de que si tu patrona está complicada, uno solamente está preocupado por la patrona complicada. Pero yo creo que igual, y termino con esto, que en las últimas semanas el pueblo uruguayo va a rodear la convocatoria de firmas y por suerte estos temas importantes los vamos a poder definir entre todos, porque firmar no es estar en contra de la LUC, es estar a favor de la consulta popular. Senador Óscar Andrade, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Un gusto, como siempre, Emiliano, y un saludo grande a la audiencia, a la que está más de acuerdo y a la que no está de acuerdo, pero que siempre es un programa que intenta llevar la discusión a un alto nivel. Gracias. Hasta la próxima. Ya cambiamos, vamos a otros asuntos, ya viene la tertulia de hoy.